Veamos, una vez resuelto el ejercicio en el sistema axonométrico, vamos a hacer una perspectiva del mismo que nos ayuda a interpretar lo que hemos resuelto en el sistema axonométrico. Fijémonos, los datos que nos daban del ejercicio eran los ejes axonométricos X, Y, Z y las trazas y un plano dado por sus trazas, el plano alfa. Dibujemos los datos en perspectiva. Dado el plano horizontal o de comparación, dibujemos los ejes axonométricos, que sabemos que son las proyecciones de las aristas de un triedro trirrectángulo sobre el plano horizontal. Fijémonos, vamos a levantar las alturas o cotas de los puntos en esta dirección. Este va a ser el eje de cotas. Dibujada la perspectiva de los ejes, el plano nos lo dan por sus trazas, la traza alfa sub 2 y alfa sub 3, fijémonos que alfa sub 2 es la intersección del plano con la cara ZI del triedro, la Z sub 3 con la cara XZ. Prolongando estas trazas, veremos que necesariamente tendrán que ir a cortarse en un punto del eje Z, ¿verdad? Esta es la representación del plano dado por sus trazas. Fijémonos, el punto G y A nos determinan la traza del plano alfa, que es la intersección del plano alfa con la cara XY del triedro trirrectángulo. Bien, estos son los datos sobre el plano horizontal. ¿Cómo levantamos la perspectiva de estos datos? Bien, lo hemos hecho conociendo la cota del punto A través de un triángulo de trazas que hemos trazado por A. Fijémonos, si hacemos esto en la perspectiva, aquí tendremos el punto B, este lado será perpendicular, como sabemos, al eje Z, por B un lado perpendicular al eje X, nos dará el punto C, y si unimos A con C, este lado del triángulo de trazas será perpendicular al eje Y. Sabemos que este triángulo de trazas es la intersección que le produce un plano paralelo horizontal a una altura determinada. Fijémonos, aquí hemos llamado la cota del punto A. Bien, pues una vez hallada la cota del punto A, si levantamos el punto A en el espacio, estará a la cota del punto A en la dirección del eje de cotas, ¿verdad? Para levantar la perspectiva. Luego este punto sería el punto, llamémosle en el espacio A'. Y a esta altura tendremos que levantar el triángulo de trazas, que los lados serán paralelos. Aquí el triángulo de trazas es la sección que le producirá un plano paralelo al plano horizontal por el punto A'. Bien, dibujemos este triángulo en el espacio. Pues por estos puntos A', B' y C' pasan los ejes axonométricos en el espacio. Este sería el eje X, llamémosle en el espacio X', en el espacio llamemos Z', y por último Y'. Bien, ya tenemos el triedro trirrectángulo en el espacio, y esta es la sección que le produce un plano paralelo al horizontal, triángulo de trazas en el espacio. A partir de aquí vamos a situar ahora las trazas del plano en el espacio. Fijémonos, la traza alfa sub 3 es la intersección del plano con la cara XZ. Vemos que van a interseccionarse con el eje Z en este punto. Bien, pues uniendo ese punto con el punto A', esta será dicha traza en el espacio. Aquí la tenemos, alfa sub 3. Si esto es alfa sub 2, fijémonos, este es el punto G que está en el eje Y, lo levantamos paralela al eje de las alturas, y aquí tendremos en este eje Y', G, en este eje Y', G'. Luego, el
alfa sub 2 tendrá que pasar por este punto, que es la intersección con el eje Z, y por G'. Esta es la traza alfa sub 2 en el espacio del plano alfa. Veamos, cortan ese punto, ¿verdad? Y ahora alfa sub 1, que está aquí, uniendo el punto G con el A, pues esto sería la traza alfa sub 1 del plano en el espacio. Intersección del plano alfa con la cara XY, trazas del plano en el espacio. La operación que queremos resolver es el abatimiento del plano alfa sobre el plano horizontal, y sabemos que para abatir un plano sobre el plano horizontal lo tenemos que hacer obteniendo la intersección del plano alfa con el plano horizontal de proyección. De esta forma podremos abatir las figuras contenidas en alfa sobre el plano horizontal y obtener las verdaderas magnitudes de la misma. Y para eso, fijémonos aquí, resolviendo el axonométrico, hemos obtenido el punto M y N. ¿Cómo obtenemos estos puntos? Fijémonos, hemos hallado el punto M como la intersección de alfa sub 3, que es la intersección del plano alfa con la cara XZ, con la traza directa de la cara XZ, que es, sabemos, una recta, es una recta perpendicular al eje Y por el origen. De esta forma obtenemos un punto y el otro punto como intersección de la cara YZ con el plano horizontal de proyección, y tendrá que ser perpendicular al eje X, como sabemos. De esta forma hemos dibujado la traza. Hagámoslo aquí. Veamos, punto M, intersección de alfa sub 3 con la traza directa de la cara XZ. Como sabemos, será una recta perpendicular al eje Y por el vértice O, trazando esta perpendicular, donde se corte con alfa sub 3, aquí tenemos el punto M, punto de la intersección del plano alfa con el plano horizontal de proyección. Tenemos un punto. ¿Nos hace falta otro? Bien, pues lo hemos resuelto a través de alfa sub 2, que es la intersección del plano alfa con la cara YZ, y hemos utilizado ahora la traza directa de dicha cara YZ, que no es otra que la perpendicular por O al eje X. Si trazamos esta traza directa, donde corte a la traza alfa sub 2, aquí tendremos N, otro punto de la intersección del plano alfa con el plano horizontal. Luego esto nos da la traza directa del plano alfa, que no es otra cosa que la intersección del plano alfa con el plano horizontal de proyección, la que hemos llamado alfa. A esta le hemos dicho traza directa del plano YZ, y esta le hemos llamado traza directa del plano XZ de las caras del triedro. Ya vemos que en el sistema axonométrico un plano va a tener 4 trazas. Una traza sobre cada cara del triedro, que hemos llamado alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, y la traza directa, que es la intersección del plano con el plano horizontal de proyección. Esta es la traza que me va a permitir abatir el plano sobre el plano horizontal de proyección. Veamos que una vez obtenida la traza directa, ya aquí hemos resuelto el abatimiento obteniendo el radio de giro, que es la distancia que hay del punto A abatido sobre el plano horizontal al punto R, ¿verdad? Si hacemos esto en la perspectiva, aquí tenemos el triángulo, que este punto lo hemos llamado R, ¿verdad? El triángulo es el rectángulo que se forma aquí está abatido. Si lo abatimos, abatiendo el plano proyectante del triángulo, aquí tendremos A' abatido, y aquí tenemos el triángulo que me da el radio de giro en verdadera magnitud, RA' abatido. Con este centro y con este radio, donde se corta la recta de máxima pendiente, el punto A' abatido. Este es el doble paréntesis, y aquí tenemos el abatido, ¿verdad? Aquí tenemos el doble paréntesis y aquí el abatido. Bien, este es el abatimiento, que este es el proceso que hay que seguir para abatir un plano genérico sobre el plano horizontal. Obtener, decimos, la traza directa del plano, que no es otra cosa que la intersección del plano con el plano horizontal de proyección. Si en el espacio quisiéramos limpiar el plano alfa,
por sus trazas, ¿verdad? Este sería en el espacio del plano alfa. Bien, pues esta perspectiva nos puede servir para visualizar lo que hemos resuelto aquí en el sistema axonométrico.